Saludos, que Dios los bendiga. Un verdadero privilegio para mí poderme dirigir a todos ustedes. Soy su servidor, el Dr. David Diamond, y les doy la más cordial bienvenida a Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Los saludo desde Ashdod, en Israel, a tan solo 20 kilómetros de la Franja de Gaza. En esta oportunidad quiero desarrollar un tema que me parece de trascendental importancia. El mundo, como ustedes saben, y en especial Israel, ha estado viviendo momentos bastante difíciles. A partir del 7 de octubre del año pasado, cuando el grupo terrorista Hamas irrumpió violentamente en el territorio israelí y masacró a más de 1.200 personas y se llevó a 250 secuestrados, de los cuales todavía 136 permanecen en su poder, siendo torturados, masacrados, violados sexualmente, según tenemos información, que ha sido dada a conocer de manera oficial en Israel. A tal grado es la situación que a las mujeres que todavía están cautivas se les está prostituyendo en la Franja de Gaza. Es una situación lamentable y horrible la que estamos viviendo. Pero, ¿qué le depara el futuro a Israel? ¿Qué es lo que va a acontecer inmediatamente? En principio, quiero dejar claro, este es un programa de análisis sociológico, político, pero también bíblico. Y en esta oportunidad voy a tocar este conflicto del Medio Oriente como tiene que ser abordado. Hamas, Irán, Hezbollah, Siria, los Hutis o cualquiera de ellos no toman en consideración este conflicto como un problema territorial o un problema político o por último económico. Para ellos es tangencialmente un problema de índole religioso. Lo que los motiva a ellos es el fanatismo religioso, la teología que tienen ellos de morir matando para alcanzar el paraíso, tener la salvación y disfrutar de lo que Alá les prometió a ellos. 72 mujeres eternamente vírgenes en el paraíso. Por ello dan la vida, mueren y matan, glorifican la muerte. Ellos aman tanto a la muerte como nosotros amamos la vida. Por ello quiero tocar en este tema, en esta oportunidad, cómo evalúan musulmanes, judíos y cristianos las profecías del final de los tiempos. Déjeme decirle algo, la batalla de Gog y Magog, como la llaman en el Islam, es la misma batalla de Gog y Magog de la Biblia, de la cual judíos y cristianos tenemos abundante información, más aún por el profeta Ezequiel. Por ello, quiero, en esta oportunidad, tratar de presentar las tres teologías, judía, cristiana y musulmana, en ese orden, porque así aparecieron en la historia, para que ustedes puedan entender qué realmente buscan ellos, a dónde es que apuntan. Déjeme decirle algo, las tres religiones están esperando un Mesías. Las tres religiones nacieron en el Medio Oriente. Los judíos, como religión, esperan que el Mesías venga por primera vez. Los cristianos esperan el arrebatamiento de la iglesia, que Jesús aparezca en las nubes del cielo y se lleve a la iglesia, la cual escapará de los grandes tormentos que vendrán al mundo durante 7 años subsiguientes al momento en el cual Jesús se lleve a su pueblo al cielo y los creyentes muertos, o sea, los que hayan creído en él antes de morir, también sean resucitados y sean llevados a los cielos en lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Pero los musulmanes, ¿qué creen? Ellos también están esperando un Mesías. ¿Sabía usted? En especial los chiíes, que son los más radicales del islamismo. Ellos esperan el aparecimiento del Mahdi, el Mesías musulmán, el cual surgirá, dicen ellos, en el final de los tiempos, después de una grande guerra, donde Irán tendrá un papel protagónico. Por ende, el gobierno de Irán, que es el culpable de todo lo que estamos viviendo desde el 7 de octubre, se siente que está cumpliendo una labor profética, que le está preparando el camino al Mahdi. Usted que no conoce del Islam, usted que tal vez nunca leyó el Corán, se va a asombrar de muchas cosas en este programa, si es que el tiempo me lo permite. Pero quiero comenzar de una vez con lo siguiente. ¿Es posible que este conflicto que comenzó el 7 de octubre con Gaza, en Gaza, mejor dicho, cuando irrumpen a territorio israelí, a nuestro territorio, los terroristas del Hamas, acompañados por una gran multitud de civiles que también vinieron a saquear, a robar y a secuestrar, bajo la promesa de que les regalarían un departamento nuevo y les darían $10,000 por cada persona secuestrada como premio por haber participado de esto? Bueno, pues pensaron ellos de que esto desembocaría tal vez en algo así como la Tercera Guerra Mundial. Pareciera escandaloso, pareciera muy loco decir de que estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero déjeme decirle que no. Una guerra mundial no es porque se involucren absolutamente todos los países del planeta en el conflicto para ser mundial.
Basta, dicen los geopolitólogos, basta con que 4 continentes, así tengan a un solo país por cada uno de ellos, participe del enfrentamiento, participe de una guerra, se llama ya conflicto mundial, porque están participando 4 de 5 continentes. El otro día Estados Unidos tuvo que bombardear las posiciones de los hutis en el Yemen, y para ello se valió del apoyo de muchos países de la Unión Europea que también se están viendo afectados, inclusive países asiáticos, que apoyaron con armamento, apoyaron activamente el bombardeo del Yemen para tratar de destrabar el cruce marítimo que se han apoderado ellos, que como lo he dicho muchas veces, es el equivalente a que un grupo terrorista se tome por la fuerza el canal de Panamá. Imagínense el daño económico que le causaría a todo el mundo. Por ende, varios países están viéndose involucrados en este terrible conflicto que suscitó el Hamas. Por ende, ya tiene una envergadura y un alcance mundial. Y puede agravarse, de hecho se va a agravar. Y voy a explicar esto en este programa. La Tercera Guerra Mundial fue algo que inquietó desde el mismo momento en el cual terminó la Segunda Guerra. Se le preguntó al judío Albert Einstein, ¿cómo sería la Tercera Guerra Mundial habiendo ya armas de destrucción masiva, armamento atómico y nuclear? Albert Einstein respondió con estas palabras: no me pregunten ustedes cómo será la Tercera Guerra Mundial. Díganme cómo será la Cuarta Guerra Mundial. Porque al final de la tercera solo van a quedar palos y piedras. Creo que esta frase resume contundentemente lo que podría llegar a suceder en el caso de estallar una verdadera guerra de este índole, y más aún en el Medio Oriente, que es un vecindario por demás convulsionado. Déjeme decirle algo a la luz de las profecías bíblicas. La Segunda Guerra Mundial terminó con la destrucción de Hiroshima y Nagasaki en el Japón con armamento nuclear. Lo tremendo es que la Tercera Guerra Mundial comenzará con armamento nuclear. Es tanto el avance tecnológico y científico en esta área que el mundo ha desarrollado tal potencial bélico que estamos en la capacidad de autodestruirnos como seres humanos en múltiples oportunidades de tanto armamento que se ha desarrollado. Desgraciadamente, en nombre de la paz, se arman para la guerra. Cantinflas decía, amaos los unos a los otros, pero vosotros habéis entendido, armaos los unos contra los otros. Pareciera utópico, iluso, soñar con un mundo de paz, con un mundo mejor, más aún en estos vientos, en estos tiempos en los cuales los tambores resuenan y los tanques avanzan. Lo cierto es que la Tercera Guerra Mundial está a un paso de comenzar de una manera formal. Se han dado bosquejos, pinceladas de esto, pero lo que se viene realmente es gravísimo. El tiempo es corto y voy a tratar de resumir rápido este mensaje para que ustedes puedan tener una noción cabal de lo que quiero transmitirles. Primero, quiero partir de una verdad espiritual. Yo soy una persona que todas las conferencias, ponencias, me baso en las Escrituras. Yo no hallo otro punto de partida para esto porque entiendo que el conflicto acá en Medio Oriente es de índole religioso y la Biblia es el primer libro religioso. Y la Biblia fue dada al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y uno de los más grandes reyes, por no decir el más importante de toda la historia de Israel, el rey David, escribió algo de lo cual yo quiero tomar como partida y referencia en este momento. Así que bienvenidos a Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond, El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi.
Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-2442. Quiero tomar el Salmo 122, verso 5. Este Salmo de David, hablando de Jerusalén, dice textualmente: porque allí se establecieron los tronos para juicio. Los tronos de la casa de David, es decir, de la dinastía real de Israel. De la descendencia de David viene el Mesías, los reyes. Ahí está puesto el trono de gloria, en la descendencia de David. Un rey judío, no palestino, judío, nacido en Belén de Judea, porque ahí también nació el rey David, en la misma ciudad donde nació Yeshua o Jesús. El padre genealógico, por demás decirlo, de la dinastía mesiánica. Dice que en Jerusalén están los tronos del juicio, o sea que el trono de Dios en la tierra está en Jerusalén. El trono de Dios en la tierra está en Jerusalén. Así como Dios tiene su trono en el cielo, tiene un trono en la tierra para el Mesías. Y dice: orad por la paz de Jerusalén. Escúcheme bien. Orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados, bendecidos los que te aman, Jerusalén. Que haya paz, nuevamente la palabra paz, shalom, en tus murallas. Y que haya seguridad, descanso en tus palacios. Dos palabras, paz y seguridad. Se entiende que cuando uno bendice a Jerusalén y cuando Jerusalén es una ciudad que tiene paz, el mundo respira paz. Cuando Jerusalén, hermanos judías, vive en turbulencia, el mundo entra en tribulación. El mundo lamentablemente no entiende algo, una verdad espiritual muy básica, que si los judíos, que si Israel y que Jerusalén, si Jerusalén no tiene paz, no habrá paz en el mundo. Por favor, entienda esta verdad. La paz del mundo entero depende que Jerusalén, los judíos e Israel tengan paz. Esta es una verdad de David, dicha por el rey David, mejor dicho. Y quiero que se entienda esto. ¿Por qué Jerusalén es tan importante y por qué la paz de Jerusalén y del pueblo judío es tan importante para la tranquilidad mundial? Lo repito, porque Jerusalén juega un papel trascendental en el acontecer histórico y profético. Decían los grandes conquistadores que el emperador que conquista el mundo entero y no ha conquistado Jerusalén, simplemente no ha conquistado nada. Por ella se derramaron millones de litros de sangre a lo largo de la historia. Jerusalén es la ciudad más importante y la más codiciada del mundo. Déjeme de dar otro dato. En Jerusalén está el trono de Dios en la tierra, lo acabo de decir. Por ende, Jerusalén es la embajada del cielo en la tierra. Así la defino yo en mi libro Jerusalén y la tierra prometida. Origen, historia y profecías del conflicto en el Oriente Medio. Jerusalén es la embajada del cielo en la tierra. Así es como yo humildemente he denominado a Jerusalén. Y es una frase que ya, por cierto, ha recorrido el mundo entero y muchos la utilizan normalmente. Jerusalén es la embajada del cielo en la tierra. Cuando el mundo ataca una embajada, desafía y declara la guerra al país representado por esa embajada. Eso acontece en cualquier conflicto diplomático, ¿no les parece? Cuando una nación ataca deliberadamente una embajada, le está declarando la guerra a ese país, que es representado por esa embajada. Lo mismo pasa en Jerusalén. Cuando se atenta contra la tranquilidad de Jerusalén, cuando se busca atacar a Jerusalén, automáticamente hay una declaración de guerra contra el cielo porque Dios es el dueño de esa ciudad. La palabra de Dios es clara. El Señor amó a Sión y la escogió para él. Es la ciudad del gran rey. Ahí está su trono de gloria. Por ende, cuando uno ataca la embajada del cielo en la tierra, las consecuencias son inminentes. El mundo espiritual se desencadena en una serie de conflictos armados en la tierra que se manifiestan militarmente. Lo espiritual trasunta en lo militar. Acá la guerra espiritual no es como el mundo cristiano evangélico cree, que es echar fuera demonios en el nombre de Jesús y los demonios salen de los terroristas del Hamas y se van huyendo los demonios y los terroristas quedan en paz. No. Acá la cosa no funciona así. Acá la realidad es que lo espiritual trasunta en lo militar. ¿A qué punto llegó esto? Que el mundo necesita entender esta verdad dicha por el rey David. Atacar a Jerusalén o buscar conflicto con Jerusalén es atacar al cielo mismo. Es levantarse contra el mismísimo
trono de Dios con el puño levantado. Las consecuencias, lo repito, no se van a dejar esperar. Los terroristas y la gente secular no comprende esta verdad. La gente que no cree en Dios, la gente que dice que cree en Dios pero no cree en la Biblia, o el argumento que utilicen, agnósticos, gnósticos, ateos, seculares, quien quiera que sea, o de otras religiones que no comprenden esta verdad espiritual, desgraciadamente no entienden que lo terrible que le puede pasar al mundo es meter a Israel en problemas. Si el mundo entendiera que meter a Israel en problemas atrae declaración de sufrimiento para el mundo entero, lo pensarían dos veces. Desgraciadamente, no entienden que de la paz de Israel y de la paz de los judíos depende la paz del mundo. Quiero transmitirlo taxativamente. Mire, una prueba de ello, cómo Jerusalén y el pueblo judío están interconectados, y esto a través con la historia de las naciones del mundo, es fácil. El tema judío fue el tema central de la Segunda Guerra Mundial. Nadie puede negarlo. Hitler buscó el exterminio del pueblo judío. 6 millones de judíos mueren masacrados por el hecho de ser judíos. La Tercera Guerra Mundial será precisamente por el control de la ciudad santa de los judíos, Jerusalén. A eso vamos, a una pugna por el control de la santa ciudad. Otra vez, el pueblo judío, la nación de Israel y Jerusalén, la ciudad santa, se colocan en el centro del cumplimiento de las profecías bíblicas para el final de los tiempos. Definitivamente no se pueden separar estas verdades. Si el Medio Oriente, tome esto en consideración, si el tema de Israel con el mundo árabe, si el tema de Israel y el Medio Oriente no fueran tan importantes, ¿usted cree que los medios de comunicación hablarían tanto de Israel? ¿Usted cree que las Naciones Unidas se reunirían cada semana para tratar el tema de Israel? Resoluciones tras resoluciones tras resoluciones por años, hablando y abordando el tema del Medio Oriente. Si no fuera importante, ¿por qué no harían lo mismo que tienen con los conflictos en Ruanda, en Gambia o en otros países del mundo? Donde a nadie le importa lo que pasa. Es más, ni siquiera la prensa lo publica. Pero cuando se toca a Israel, el mundo entero explota. Les repito, el destino de la humanidad está ligado intrínsecamente al destino del pueblo judío, a la historia del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Mire, en la Segunda Guerra Mundial se buscó el exterminio de los judíos en Europa, en la diáspora, en la dispersión. Hoy el mundo buscará el exterminio del pueblo judío dentro de nuestra propia tierra, la tierra de Israel, esta tierra bendita donde Dios nos trajo de entre todos los pueblos. Esa es otra verdad que no se puede pasar por alto. La Biblia advierte que en el final de los tiempos se desataría una serie de conflictos precisamente por la tenencia de Jerusalén. Yo quiero hacer una mención rápida. Jerusalén fue controlada y destruida por los romanos en el año 70 de la era cristiana. 70 años después de Cristo, el emperador romano, por orden de Vespasiano, el emperador Tito, ordena el incendio de la ciudad santa de Jerusalén, la destrucción del templo y la dispersión del pueblo judío. Y en el 135 el emperador Adriano le cambia el nombre al país. Deja de llamarse Judea para llamarse Palestina, del nombre Palatino, uno de los montes de Roma, ni siquiera por los filisteos, por uno de los montes de Roma, el monte Palatino. Y a Jerusalén deja de llamarse la Jerusalén y se le cambia el nombre por Aelia Capitolina, la capital del dios Helios, el dios Sol, para borrar cualquier vestigio de presencia judía de esta tierra. Pasaron casi 2000 años hasta que el pueblo judío regresó en 1948 a esta nuestra tierra y renació el Estado de Israel donde antes estuvo. Pero los judíos no tenían control de la ciudad santa hasta 1967 en la Guerra de los 6 días. En esa guerra el Estado de Israel logra vencer a sus enemigos árabes y se hace del control de la ciudad santa. Y a partir de ese momento, el mundo entra en otra convulsión mucho mayor, el control de la santa ciudad. Santa ciudad para judíos, porque Abraham iba a sacrificar a Isaac en Jerusalén. Para cristianos, porque Jesús murió, resucitó y regresará a Jerusalén, según la teología cristiana. Y también para los musulmanes, porque dicen que Mahoma ascendió al cielo en un caballo blanco desde Jerusalén. Algo que, por cierto, el Corán no lo dice, pero lo creen. Lo cierto es que las tres religiones pugnan por la importancia de Jerusalén, pero sobre todo judíos y musulmanes. Ahora bien, esta desgracia que ha venido al mundo entero, porque no se lo puede llamar de otra manera, de ver un mundo tan convulso, peleando, masacrándose, disputando por el control de la santa ciudad, parece no terminar. ¿Qué dice el profeta Zacarías al respecto? Yo quiero ir a Zacarías capítulo 12, versículo 2.
Mire lo que dice esta profecía, Zacarías 12, verso 2. Yo hago de Jerusalén una copa de vino que emborrachará a todas las naciones vecinas. Mire lo que está pasando. Quiero recordarle que uno de los motivos que desencadena el ataque del Hamas el 7 de octubre precisamente era ese, hacerse del control total de Jerusalén. Ellos postularon que esta batalla es por el control de la ciudad de Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa, que es una de las mezquitas que está en Jerusalén junto a la mezquita de Omar en el monte del templo. Según ellos, Israel la quería destruir. Yo no sé de dónde sacan esas versiones. Y por ella, por esa mezquita, desencadenan la batalla del 7 de octubre. Vea una vez más, Jerusalén es el motivo del conflicto actual. ¿Qué más? Esto de las naciones vecinas lo voy a explicar más adelante cuando hable del Salmo 83, el cual será el tema central de este mensaje. Dice, una copa de vino será Jerusalén que emborrachará a todas las naciones vecinas. Les va a hacer perder el sentido. Cuando ellas pongan sitio a Jerusalén, también las otras ciudades de Judá serán atacadas. O sea que viene un conflicto que va a afectar a muchas ciudades de Israel. Tel Aviv, Haifa, probablemente Ashdod, Ashkelon, otra vez seamos atacadas. Nuestras ciudades. Porque viene un conflicto armado que enseguida voy a hablar. Dice, en aquel día también, dice, yo convertiré a Jerusalén en una piedra muy pesada para todas las naciones. Para los pueblos de alrededor es una copa que los emborracha y les hace perder el sentido. Los hace tambalear y caer. Pero para el mundo entero es un problema muy pesado que no lo pueden cargar. Definitivamente ya no saben cómo solucionar el conflicto en Medio Oriente. Toda solución termina en fracaso. Toda propuesta termina en fracaso. Nada prospera para intentar poner fin a este conflicto entre judíos y árabes, para dilucidar la situación. Pero bueno, dice que se convertiría a Jerusalén en una piedra pesada para todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir todas las naciones? Yo entiendo la Organización de Naciones Unidas, que es donde mayor cantidad de resoluciones diplomáticas contra Israel se dan todo el tiempo. Mire, pareciera que lo único que se reúnen es para hablar de Israel, que no tuvieran otro motivo para el cual reunirse. Yo la llamo Organización de Necios Unidos. Necios Unidos. O Organización de Naciones Unidas contra Israel, porque ese es el papel que cumple. Y después hablaré de esto. Dice que esta piedra pesada va a aplastar a los pueblos de la tierra. No van a poder con el problema. No van a poder cargar este problema las naciones. Herirá a cualquiera de ellas que intente levantarla. La nación que se meta a querer resolver el problema de Jerusalén, a la manera que les dé la gana, va a tener problemas. A tal punto, dice la Escritura, que quedarán heridos, destruidos, todos aquellos que intenten resolver, van a verse afectados. Todas las naciones en algún momento, dice, se juntarán contra ella. Entonces, vemos que este conflicto va a empujar al mundo a una pelea total por el control de Jerusalén. Pero vienen en dos etapas. La copa que emborracha a las naciones de alrededor y la piedra pesada que no pueden cargar todas las naciones juntas. No les alcanza la fuerza a todas las naciones para resolver un problema. Increíble. Ni la inteligencia ni las fuerzas les dan para resolver el problema del Medio Oriente. Esto va a llevar a un conflicto, lo repito una vez más, de grande envergadura. Estamos en un momento en el cual dos palabras son nombradas a cada momento. El mundo pide paz y pide seguridad. Paz y seguridad. Y cuanto más se la buscan, menos se las halla, más se alejan. La pregunta es, ¿por qué no hay paz en el mundo? ¿Por qué no hay paz? Porque no hay seguridad. ¿Y por qué no hay seguridad? Porque hay terrorismo, latente y campeante en esta región del Medio Oriente. ¿Y por qué hay terrorismo? Porque existen demasiada cantidad de terroristas y fanáticos religiosos y se multiplican cada día más. ¿Y por qué existen ellos? Porque hay gobiernos sanguinarios, locos, en los cuales estos líderes religiosos tienen poder. Hay gobiernos que financian, que equipan y que disipulan y a la vez ejercitan estos grupos terroristas para atacar a Israel. Lo repito, no hay paz porque no hay seguridad. No hay seguridad porque hay terrorismo. Hay terrorismo porque hay terroristas. Y hay terroristas porque hay gobiernos que los financian. Toda esta cadena, este círculo vicioso, parece no terminar. Las escrituras del Nuevo Testamento hablan que esto sería en el final de los tiempos una constante. En 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 3, dice que cuando las naciones estén pidiendo paz y seguridad, lo que va a venir es destrucción repentina.
como los dolores a la mujer embarazada y no podrán escapar. Esta expresión dolores de parto acompaña a muchos profetas de la Biblia. Isaías, Jeremías, el mismo Ezequiel hablan de dolores de parto, el mismo Zacarías para el final de los tiempos, momentos de grande angustia para la nación de Israel en especial. El profeta Jeremías lo llamó en el capítulo 30, versículo 7, el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo de angustia de Israel. Jacob es Israel, pero de ella será librado, pero será de gran angustia. Precisamente ¿por qué? Porque buscarán arrebatarle la ciudad santa. Quiero hacer una aclaración en este momento. Los filisteos de la antigüedad buscaron y se llevaron robada el arca de la alianza. El arca de Dios se la trajeron acá, a esta mi ciudad, Ashdod. Acá, a Ashdod estaba el templo del dios Dagón. Acá se la trajeron el arca del pacto. Hoy los palestinos no buscan robarse el arca del pacto. No quieren robarse el arca de Dios. Lo que quieren robarse es la ciudad de Dios. Apoderarse de la santa ciudad. Y por ello, tanto conflicto y tanta guerra. La situación definitivamente se pone cada día peor. Vendrá destrucción repentina. ¿Qué quiere decir destrucción repentina? Y no podrán escapar. Vuelvo a ese versículo de 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando las naciones digan o pidan a gritos paz y seguridad, lo que vendrá es destrucción repentina y no van a poder escapar. ¿Qué quiere decir con esto? Sencillamente que el mundo se va a ver afectado por una gran devastación de proporciones nunca antes vistas. ¿En qué puede consistir esta gran devastación? Es lo que muchos líderes religiosos y estudiosos de la Biblia se han preguntado. Pienso humildemente, después de más de 25 años de estudiar y enseñar las profecías bíblicas en español y en portugués en muchos países, que de lo que está hablando este pasaje es de una gran devastación provocada por uso de armamento nuclear. Una destrucción repentina, algo que viene de un momento a otro y causa una devastación irreparable, y que deja inclusive inhabitables grandes zonas territoriales de un determinado lugar. Esto es lo que está a punto de ocurrir. Según la teología cristiana, porque yo sé que ese programa lo ven judíos, lo ven musulmanes inclusive, que me han escrito, moderados y de los otros que hasta me han amenazado de muerte, pero quiero explicarles esta situación. La Biblia describe que en este final de los tiempos habrán muchas guerras. Primero desde la posición judía. Benjamín Netanyahu en su discurso del 7 de octubre, lo repito hasta el cansancio, menciona, pero no lee Eclesiastés capítulo 3, versículo 8, que dice textualmente, I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for a war for our common future. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Israel will stand against the forces of barbarism until victory. I hope and pray that civilized nations everywhere will back this fight. Because Israel's fight is your fight. Because if Hamas and Iran's axis of evil win, you will be their next target. existe tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Estamos en tiempo de guerra. Esas fueron las palabras de Benjamín Netanyahu. Creo que el mundo entero las recordará. De por vida, porque fueron prácticamente abrir la puerta a la Tercera Guerra Mundial. Estamos en tiempos de guerra. El mundo nunca será igual a lo que fue el 6 de octubre para atrás. Lo que vino del 7 para aquí ha cambiado totalmente la historia del Medio Oriente y por ende del mundo entero. Hemos vivido la más grande masacre de judíos en nuestra historia después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que el judaísmo entiende que este versículo de Eclesiastés, Cogelet en hebreo, nos está diciendo que viene tiempo de guerra. En la teología cristiana también. Si tomo como parámetro los evangelios, donde el más famoso de la historia, el judío más famoso de la historia, Jesús, Yeshua, nacido en Betlehem, en la misma ciudad del rey David, declara su mensaje profético, quisiera tomar Lucas capítulo 21, versículo 9. Mire que la teología cristiana
tan alejada de la judía no está. Y cuando oigan ustedes de guerras y de revoluciones, no se asusten, porque esto tiene que ocurrir primeramente. Sin embargo, aún no ha llegado al fin. Y siguió diciéndoles, una nación se levantará contra otra nación. Eso estamos claros, país contra país. Pero preste atención a esto. Y se levantará reino contra reino. Quiero detenerme aquí. Pareciera que estuviera redundando. No es así, no es una redundancia. Aquí hay un tema clave. Cuando habla de naciones, el texto en el original griego dice polis, países, estados que se levantan unos contra otros. Pero para reinos utiliza una palabra griega llamada etnos, de donde viene etnografía, que es el estudio de las razas, culturas, tradiciones y religiones de los pueblos. ¿Qué está diciendo Jesús, el judío más famoso de la historia? ¿Qué está diciendo? Está diciendo nada más y nada menos que lo que nosotros estamos viendo hoy, en este momento, una guerra intrarreligiosa. Las religiones, lejos de unir al mundo, lo han enfrentado. El Islam al menos se ha convertido en manos de los religiosos radicales del Islam, en los chiíes primordialmente, en un arma de guerra, la yihad, la guerra santa, o la intifada, el levantamiento violento para asesinar judíos y masacrar. Vuelvo y le digo, Jesús está diciendo país contra país, religión contra religión, y no solo eso, habrán revoluciones, revueltas sociales en todo el mundo. Eso es lo que se ve permanentemente, inestabilidad política entre los pueblos que pasan de los votos a las balas. La democracia no funciona, se pudre, se corrompen, los gobiernos se corrompen y la gente pasa de los votos a las balas. Todo un caos social. Y dice además en el versículo 11 de este Lucas 21, explicando la teología cristiana, habrán grandes terremotos y hambrunas y enfermedades en diferentes lugares y habrá terror. Por favor, póngame cuidado a esta declaración. Habrá terror. La palabra terror viene del griego acatastasias. Esta palabra acatastasias significa terror provocado deliberadamente contra la multitud. Terror provocado deliberadamente contra la multitud. En pocas palabras, Jesús está profetizando que el terrorismo sería la señal más importante en el final de los tiempos. Fíjese que sí. Los terroristas del Hamas le abrieron la puerta a la Tercera Guerra Mundial. Increíble. Un grupo terrorista afincado en el territorio terrorista más grande del mundo, que es la Franja de Gaza, termina provocando semejante desgracia que todavía no ha empezado. Porque lo repito y me sostengo en todo lo que he enseñado a lo largo de este tiempo, desde el 7 de octubre en todos mis videos y conferencias. Si ustedes creen que la guerra comenzó el 7 de octubre como tal, están equivocados. Esos son los prolegómenos. La verdadera guerra, y me ratifico, comenzará cuando Israel tenga que enfrentarse contra Hezbollah en el Líbano. Voy a acelerar. Este conflicto con Hamas va a escalar. Va a escalar de una manera impresionante que el mundo se va a quedar azorado, espantado con lo que va a venir. Dice la Escritura textualmente que habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿Qué es lo que va a pasar? Mire, yo he tratado de resumir, de poder, así me lo permite, esbozar más o menos cómo va a ir este conflicto a la luz de las profecías bíblicas y de lo que nosotros vivimos desde Israel. Y entiendo que existen 5 etapas trascendentales que van a cumplirse casi que milimétricamente. No me la pretendo saber todas. No me creo dueño de la verdad. Pero lo poco que puedo entender, esto va a ir así. La primera etapa es el conflicto en Gaza. Yo hice un video, que ustedes lo pueden ver en YouTube, que ha alcanzado casi 400,000 visitas, que titula Gaza en la profecía bíblica, se los recomiendo. El conflicto de Gaza estaba profetizado por siervos de Dios como Amós, como Sofonías, como Zacarías, y el mismo capítulo 47 de Jeremías, que es contundente. Gaza será arrasada, y eso es como está quedando. Y eso que Israel solo utilizó el 10% de su poderío militar. Solo con el 10% de su poderío militar, Gaza prácticamente está arrasada. Pero quiero pasar a este detalle. Este conflicto en Gaza no es cualquier cosa. Tiene una implicación bíblica y profética trascendental, porque justo ocurre, escúcheme bien, en una fiesta bíblica. No es casual. No es casual. Escúcheme bien. Por favor, entiendan.
Todas las fiestas bíblicas están relacionadas con la historia de Israel y las profecías bíblicas. Y se lo demuestro. La guerra de los 6 días en 1967 precisamente fue guerra de 6 días, porque el séptimo es el día de Dios. Israel reconquista la santa ciudad, Jerusalén. Viene la guerra del 73, justo la guerra en que nos atacan en pleno día más santo para el pueblo judío, el Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación de Levítico 16. Día de ayuno nacional y nos atacan los árabes. Pero ganó la guerra milagrosamente Israel. 1973, hace 50 años, en plena fiesta bíblica nos atacan. Y hoy, en el octubre 7 del 2023, nos atacan en el último día de la fiesta de los tabernáculos, en el Simchat Torah, en el regocijo en la Torah, cuando todos teníamos que ir a las sinagogas ese sábado a escuchar la lectura del primer versículo del Génesis 1:1 y empezar nuevamente el ciclo de lecturas anuales de la Escritura, algo que no se pudo cumplir en Israel porque las ciudades estaban vacías, la gente refugiada en los búnkers, como me tocó a mí también acá en la ciudad de Ashdod, donde estoy a 22 kilómetros de la Franja de Gaza. Un día terrible en plena fiesta bíblica. ¿Eso le parece casual? A mí no. Y ocurre justamente 50 años después de Yom Kippur, de la guerra del Yom Kippur. El número 50 en la Biblia, ustedes saben que es 7 por 7, 49. Número de Dios, el 7. 7 por 7, 49, más 1. Jubileo. Así como hay Pentecostés, que son 50 días después de Pascua a Pentecostés, a Shavuot, de Pesach a Shavuot hay 50 días, así también 50 años conforman un jubileo. Impresionante, impresionante. Mire, primera fase de la guerra. La segunda fase de esta guerra, yo entiendo que es la que voy a mencionar en este momento. ¿En qué consiste? Una guerra en la cual múltiples enemigos, a raíz del enfrentamiento en Gaza, surgen para atacar a Israel de todo lado. Es que es impresionante. Israel mueve un tanque y ya está masacrando, ya está matando mujeres y niños y empiezan los lloriqueos del mundo islámico para conmover al mundo, para que salgan a defender a los que fueron los asesinos y los matones. O sea, Israel no puede defenderse. Todo Estado tiene el derecho de defenderse, pero si Israel mueve un tanque en defensa propia, es masacre, es genocidio. Pero bueno, vayamos ahora. Israel está afrontando una guerra impresionante, impresionante, en esta segunda etapa, a consecuencia del conflicto en Gaza. Los militares de Israel, los ministros de Estado, el ministro de Defensa, en fin, han dicho claramente que Israel está librando una guerra en 7 frentes. Y vamos a ver qué es más. Esto me recuerda mucho, y lo he leído en algún momento, a Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, rapidito. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entras a tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, Eteo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Heveo y Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios te las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, dice, las destruirás del todo, no harás acuerdos, pactos con estas naciones, ni tendrás de ellas compasión. Cuando Dios nos mete a la tierra prometida, nos ordena arrasar con esas naciones. En ese momento de la historia, Dios dice, arrasen con todo y tomen esa tierra que es para ustedes. Porque eran naciones que habían cometido tantas abominaciones delante de Dios, que Dios dijo, ya es momento de quitarlos del camino, como quitó a los de Sodoma y Gomorra, o como quitó a toda la humanidad en los días del diluvio, salvo a la familia de Noé. Dios no le escandalizan las guerras, Dios no anda pensando en eso. La misma Biblia dice que Dios es varón de guerra y Él se presenta como el Señor de los ejércitos. ¿Por qué la Biblia lo presenta a Dios? O mejor dicho, Él mismo se presenta en la Biblia como el Dios de los ejércitos, porque es el Dios de los ejércitos de guerra en el cielo, ángeles celestiales, ángeles del cielo, ángeles de guerra, como Miguel, por ejemplo, que tiene escuadrones enteros bajo su mando, ángeles de guerra. El ejército militar del Estado de Israel es un ejército que Dios comanda, les guste o no reconocer, y lo van a ver en esta guerra. Y el tercer ejército es el ejército de oración y de ayuno que hay en la iglesia que ama y lee la Biblia en el mundo cristiano. Porque les repito, este programa estoy explicando las 3 teologías, ya voy a ir con la islámica más adelante. Por eso es Dios de los ejércitos. Tiene 3 ejércitos a cargo. Ángeles en el cielo, Israel en la tierra y la iglesia también, en el mundo espiritual, orando, ayunando y buscando el rostro de Dios.
clamando, intercediendo, como millones de cristianos están haciendo oración por Israel, sacando la bandera de Israel y haciendo sendas manifestaciones en apoyo al Estado de Israel, cuando el mundo entero está en nuestra contra. Parece que los únicos locos que nos apoyan son los evangélicos. Dios los bendiga, de verdad que Dios los bendiga. Pero no todo, porque siempre hay de aquellos antisemitas metidos donde uno menos los espera, la misma cizaña, ¿no? Bueno, entonces quiero entrar a este punto. Israel hoy en día está viviendo algo muy parecido al momento de la conquista de la tierra prometida. Estamos enfrentados a 7 enemigos. 7. Ya no son jergueseos, jebuseos, amorreos. No. Ahora son 7 frentes contra los cuales combate Israel. A saber, Hamás y la yihad islámica en la franja de Gaza. Hamás y Al-Fatah en Cisjordania, lo que la Biblia se llama Judea y Samaria. También lo llaman Banco Occidental, pero el nombre bíblico es Judea y Samaria. Los yemeníes, los hutis en el Yemen, que aborrecen a Israel, un país pobre que no tiene ni para comer, pero tienen para matar. Irak, Irán, el culpable de todo este problema, el que está orquestando todo. Hezbollah, en el Líbano, y el mismo gobierno del Líbano, del cual voy a hablar más adelante, que apoya a Hezbollah, que prefiere una guerra contra Israel que una guerra civil contra Hezbollah. Le tiene miedo a Hezbollah. Y no sabe que al enfrentarse a Israel está cometiendo un suicidio nacional. Suicidio nacional es lo que está cometiendo el Líbano. Y el último enemigo a mencionar este momento es, entre los 7, Siria, la capital Damasco, la cual, de acuerdo a las profecías bíblicas, veremos será borrada del mapa con armamento nuclear dentro de poco tiempo. No es que yo estoy promoviendo, no es que estoy haciendo apología de la guerra. Estoy simplemente explicando las profecías bíblicas, las cuales los judíos conocen y también los cristianos, y quién sabe algún musulmán. Pero voy a este punto. Estos no son los únicos 7 frentes en los cuales Israel está luchando. Israel está enfrentado ahora ante la Corte Penal Internacional de La Haya, con Sudáfrica, de lo cual, como ya se sabe perfectamente, no les dieron ni bola a los morochitos. Nada que ver. No pasó nada con ellos. Llevaron a Israel ante el tribunal y no prosperó. Ellos esperaban que Israel sea sentenciado, que Netanyahu sea enjuiciado o llevado a una corte. Esperaban que la Corte Penal Internacional ordene el cese al fuego de la guerra, en la guerra. No, la Corte no llegó a eso. Es más, es tan importante lo que pasa en la Corte el otro día, que ni siquiera le toma en cuenta la cantidad de muertos que dicen que hay en Gaza, de lo cual yo ya he hablado hasta la saciedad. Dicen que ahora hay 27.000 muertos. ¿Y quién dice la noticia? Jamás. O sea, los medios de comunicación le dan voz al terrorista, al asesino y al matón, y encima mentiroso, que se inventa que hay 27.000 muertos. La Corte Penal Internacional diría lo mismo que he dicho yo desde un principio. Pues. Así, 27.000 muertos, sí. Muéstrenme las 3 hectáreas de tierra donde están enterrados los muertos, porque por lo menos 3 hectáreas se necesita para tanto muerto. ¿Dónde están los 27.000 muertos? Entréguenme la lista, los nombres. No hay. No los creyeron. Cuento chino. Porque si les hubieran creído, hubieran dicho que sí, Israel está cometiendo un genocidio. No pudieron probar el genocidio porque no hay la cantidad de muertos que ellos dicen. Tan sencillo como eso. Pero estamos en una Corte Penal Internacional llevados a juicio por 3 países, primordialmente. Sudáfrica, Colombia de Petro, Bolivia, mi país, pero yo con orgullo llevo mi bandera boliviana, me siento orgulloso de ser boliviano, aunque mi gobierno es una porquería, una basura, que ha convertido a Bolivia en Narcolandia. Así debe llamarse Bolivia de hoy en adelante mientras este gobierno esté ahí, Narcolandia. Otros países se han unido a esto, otros perros se han unido a la jauría, a ladrar. Nicaragua, Chile, México, Cuba y Venezuela. ¿Qué se podía esperar entre los países latinoamericanos? Son parte de la jauría de perros que ladran. Bueno, todas estas naciones también son enemigas de Israel, implícitamente. Le declaran la guerra diplomática y judicial al Estado de Israel. ¿Quién más interviene en esta guerra contra Israel? La Organización de Naciones Unidas, la ONU. ¿Por qué? Porque la ONU, siendo el ente diplomático más importante del mundo, que fue creado a final de la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar una Tercera Guerra Mundial, para velar por la paz del mundo y por la seguridad, no dijo nada de la masacre del 7 de octubre, no condenó la masacre, no llama terrorista al Hamás y encima no envía a nadie para ver en persona con los ojos a los secuestrados en poder del Hamás. ¿No le dice algo? Y encima jamás administra la ayuda humanitaria
que manda a las Naciones Unidas para la gente en Gaza. ¿Y sabe qué hace Hamás? Se alimenta de la ayuda humanitaria mientras su gente muere de hambre. O sea que la ONU mantiene a Hamás, como lo ha venido haciendo mucho tiempo. Y se ha desatado un escándalo, ustedes sabrán en los últimos días, en que se ha comprobado, a denuncia de Israel, ha comprobado Israel que 12 altos miembros de la ONU en Gaza son parte del Hamás. Y se sabe que muchos de los empleados de la ONU en Gaza, en la Fundación para Ayuda a los Palestinos, para los refugiados palestinos, son militantes del Hamás. Y esto se ha recogido por información también de la gente que estuvo secuestrada en Gaza y salieron en el intercambio anterior y que testificaron haber estado secuestrados en casas particulares de los miembros de la ONU. ¿Quién le dice? Yo lo he dicho desde un principio. Escúcheme bien, la ONU es la embajada del infierno en la tierra. Así como Jerusalén es la embajada del cielo en la tierra, la ONU es la embajada del infierno en la tierra. Satanás mandó un representante para allá. Antonio Guterres se llama el secretario general de la ONU, un verdadero hijo del diablo. Y es más, le voy a decir esto. La ONU en Gaza se llama Hamás. Ese es su sinónimo, nunca se olvide. La ONU tiene un nombre en Gaza, Hamás, que inclusive en los camiones de ayuda humanitaria han introducido armamento para el Hamás. ¿Y no se dieron cuenta? ¿No inspecciona la ONU? ¿O manda camiones a la lata sin revisar? Se han decomisado camiones que venían con armamento y era ayuda humanitaria, supuestamente. Tremendo. Bueno, o sea que Israel está en conflicto contra la ONU. Increíble. Mejor dicho, la ONU en conflicto contra Israel. No es que Israel está contra el mundo, es el mundo contra Israel. ¿Por qué? Porque Israel se defiende, porque no quiere otro holocausto, porque no queremos que nos masacren de nuevo como pueblo, no queremos que nos exterminen. Listo, así de simple la cosa es. Siguiente dato. Otro enemigo con el cual me he hecho otro falso amigo ahora. Ahora vamos a hablar de los falsos amigos. Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto es el colmo. Lo que pasa con Estados Unidos y Gran Bretaña es harina de otro costal. Es una cosa que yo no puedo saltar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como lo he dicho ya en un programa anterior, no tiene amigos. Nunca los ha tenido. Estados Unidos no conoce lo que es la amistad. Estados Unidos no tiene amigos, lo que tiene es intereses. Y tiene intereses cifrados que están por encima de la sobrevivencia del pueblo de Israel y del pueblo judío. Así de simple. Para Biden, el actual presidente norteamericano, los votos en la siguiente elección son más importantes que nuestra sangre. Así de simple. Hay que abrir los ojos, hombre. Reaccionemos, reaccionemos. Escúcheme bien. Estados Unidos siempre ha partido, al menos el Partido Demócrata, que lo he dicho claro perfectamente, Obama es musulmán y el hermano de Obama fundó la hermandad musulmana que a su vez parió al Hamás. En pocas palabras le estoy diciendo, y se lo he demostrado, que el hermano de Obama fundó Hamás. Quiere y siempre propugnó la idea de dos estados, un estado palestino al lado del estado judío. Hasta antes del 7 de octubre, mucha gente en Israel pensaba que podía ser una solución viable para solucionar el conflicto del Medio Oriente, crear un estado palestino que conviva en paz al lado del estado de Israel. Pero después del 7 de octubre, definitivamente esto es una utopía, es un iluso, es algo iluso, es una tontería. Y el pueblo de Israel, 84% de su población, está diciendo que no tiene la intención, no quiere ni va a aceptar a un Estado criminal que conviva al lado de nosotros. Es más, le voy a dar un dato. Los líderes del Hamás han hablado y han dicho textualmente hace pocos días atrás que a ellos tampoco les interesa crear un Estado palestino que conviva con Israel, pero por fin se quitan la máscara. Eso siempre lo han hecho. A ellos nunca les ha interesado tener un Estado palestino. A ellos lo único que les ha interesado es hacer desaparecer a Israel. Para eso es lo que vive el Hamás. Pero ahora ya lo dicen de frente. Dicen, a nosotros no nos interesa un Estado palestino. Lo que queremos es que los judíos se vayan del Medio Oriente. Queremos toda la tierra para nosotros. Eso lo han dicho ya de frente. O sea, que ni siquiera eso es solución. Pero bueno, ahí vemos. Pero ¿qué ocurre con Estados Unidos y Gran Bretaña? Otro. Los británicos se creen tener el derecho, al igual que los yanquis, de venir a decidir nuestro destino y nuestro futuro. Ahora se les ha metido el berretín de
presionar a Israel y encajonarlo para que acepte la creación del Estado palestino, lo cual Netanyahu ha dicho que no se va a aceptar. Perfecto, al menos mientras esté Netanyahu, por lo visto no va a ser posible esta situación. ¿Y qué quieren ellos? Dividir la tierra de Israel. Y por eso le digo, esta enseñanza que estoy trayendo es bien puntual sobre el respecto. ¿Por qué? Porque sencillamente, escúcheme bien, querer dividir la tierra de Israel, lo que quieren hacer los británicos y los yanquis, y ahora se han sumado a la Unión Europea, enseguida voy con ellos, va a traer el juicio y la ira de Dios contra los pueblos. Déjenme leerle Joel capítulo 3. Joel capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: porque en aquellos días, dice el Señor, en aquel tiempo en que haré regresar de la cautividad, haré volver de la cautividad de Judá y de Jerusalén, haré regresar a los judíos, a Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, en el norte de Israel, y entraré en juicio con aquellas naciones a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, mi pueblo y mi heredad, mi tierra, a quienes ellas esparcieron entre las naciones, y escucha lo que dice, y repartieron mi tierra. Y la primera parte del verso 3, y echaron suertes, se dividieron, echaron suertes, a ver, te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti, echaron suertes sobre mi pueblo. Imagínense, ¿por qué Dios va a entrar en juicio contra las naciones en este tiempo? Por dividir la tierra de Israel. Porque dividieron, repartieron mi tierra, tocaron lo que no les pertenece. Usted no puede disponer de lo ajeno. Usted no puede vender ni regalar lo que no le pertenece a usted. Y eso es lo que quiere hacer Estados Unidos, Inglaterra, y ahora se suma otro enemigo más. ¿Quién? Lo he dicho, la Unión Europea. Borrell se llama el alto secretario de la Unión Europea, ha declarado la semana pasada en un evento donde lo nombraron doctor honoris causa, yo no sé en qué, pero bueno, lo nombraron. Dijo abiertamente que ha llegado el momento, dice él, este español, de imponer, escuche, imponer al final de este conflicto 2 estados, reconociendo al Estado palestino por parte de la Unión Europea. Lo mismo que dicen los británicos y los yanquis. Vamos a reconocer un Estado palestino. Ya, lo reconocemos. Algunos países ya lo han hecho. Bolivia, por ejemplo, tiene relaciones diplomáticas con Palestina, con el Estado ficticio de Palestina, un Estado que no existe. O sea, increíble. Pero bueno, con fantasmas. Lo cierto es que quieren imponer la idea de 2 estados, algo que, lo repito, para nosotros los judíos es una verdadera abominación hoy en día. Como dijo algún judío por ahí, eso es comer chancho con queso en pleno Yom Kippur. El que es judío me entenderá lo que estoy diciendo, comer chancho con queso en pleno Yom Kippur. Ya, el colmo de la abominación. Bueno, ¿quiénes más están metidos en esta colada contra Israel? Rusia, mirando de lejos, Putin, este conflicto, porque el tema del gas le interesa particularmente. Israel tiene de los yacimientos más grandes del mundo en gas que han sido encontrados recientemente. Y Rusia quiere ese gas. En la batalla de Gog y Magog, otro momento hablaré de esto. Pero Rusia y Putin está detrás de este conflicto. No crean ustedes que Putin está mirando de lejos. No, mi amigo. Putin está digitando este conflicto. Rusia pronto atacará a Israel de acuerdo a las profecías de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39. Irán, ni que se diga. El país persa está metido hasta las patas en este conflicto con sus grupos terroristas a los cuales tiene de pupilos, de peones. ¿Quiénes más están? Corea del Norte, que le está dotando de armamento. Se han encontrado armas de Corea del Norte en poder de Hamas. Impresionante. Y ni que se diga China. China le vendió armamento al Hamas, o se lo regaló, pero le llegó armamento chino por ahí. Qué raro. Pero bueno, ¿quiénes más están en este conflicto contra Israel? Y aquí voy con esto. ¿Sabe quiénes? Sorpréndase. La prensa internacional, los medios de comunicación, los grandes emporios de los medios de comunicación, periódicos, redes televisivas como Al Jazeera, Televisión Española, y toda esa basura que de lo único que se ocupa es de vomitar su odio contra Israel. Y los medios de comunicación latinoamericanos repiten como loros lo que dice Televisión Española. Y Televisión Española repite como loro lo que dice Hamas. Hamas dice que hay 27.000 muertos y España da por sentado que son 27.000 muertos. No tiene cómo comprobar, pero repite. Y los otros, como loros también, cotorras, repitiendo lo mismo. Los grandes medios de comunicación difundiendo el antisemitismo y también las redes sociales
que se han plagado de antisemitismo en este tiempo. Esto es una cosa realmente preocupante lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, lejos de llamar a la cordura, lo que están haciendo es incendiar a las masas contra Israel. Es eso lo que se está haciendo. Están incendiando las masas contra Israel. Y esto ha provocado, quiero leerle esto, lo que publiqué en mi Telegram, y a propósito quiero invitarlos en un momentito de pausa, quiero invitarlos a que todos ustedes se suscriban o se hagan parte de mi red en Telegram, de mi canal en Telegram, David Diamond, conferencista. Por si acaso hay dos, hay uno que es uno falso, que publica basura, tengan mucho cuidado de no dejarse engañar, y el oficial, donde yo estoy publicando todas estas noticias en Telegram, David Diamond, conferencista. Mire el aumento del antisemitismo, cómo ha crecido, y gran culpa de esto tienen los medios de comunicación. El antisemitismo, el odio contra el pueblo judío, escuche, ha crecido en un 235% desde el año 2023, desde el mes de octubre, en que Hamás ataca a Israel. O sea, Israel es atacado y encima aumenta el odio contra Israel. ¿Por qué? Porque se defiende. Es increíble. Y salen algunos cristianos evangélicos a sermonearnos, a decirnos, ¿dónde está el amor al enemigo? No sean estúpidos. Este es tiempo de guerra. Si tu país fuera agredido por otro, ¿tú le vas a decir a tu gobierno que les dé de comer a tus enemigos? Lo que sí hace Israel, que les hace entrar ayuda humanitaria a nuestros propios enemigos. ¿Les damos agua y comida? Cuando Israel va a bombardear algún lugar de la Franja de Gaza, Israel llama por teléfono y desde los aviones tiran volantes diciéndole a la gente que abandone ese barrio porque va a ser bombardeado en 20 minutos, 30 minutos, les da tiempo para retirarse. ¿Qué país hace eso por su enemigo? Les damos luz, les damos agua, les damos comida, les damos medicina, les desavisamos antes de bombardear. Entonces Israel es más cristiano que usted, pues. Israel ama más al enemigo que ustedes, que tanto hablan. ¿Qué país hace eso por su enemigo? Si el país de usted estuviera en guerra contra otro, ¿qué haría usted si tu gobierno le diera de comer al enemigo? Si los soldados de tu ejército le dan de comer al enemigo, al ejército adverso, ¿qué harían ustedes? ¿No los tratarían de traidores a la patria? Ah, pero a Israel sí hay que exigirle amor al enemigo. O sea, en nombre del amor al enemigo nos tenemos que dejar matar. Eso nos están diciendo, que nos exterminen. Amen al enemigo, déjense exterminar. ¿Cómo van a defenderse? Estúpidos. Mire, esto es lo que ha pasado. 235% ha aumentado el antisemitismo en el mundo. Solo en Estados Unidos, escúcheme bien, reportó 43% de incidentes antisemitas. Europa, 35%. Definitivamente, el pueblo de Israel está sufriendo mucho en la diáspora. El aumento de odio contra el pueblo judío entre las naciones se está disparando incontrolablemente. Han pasado 111 días desde que se produjo la mayor matanza de judíos desde el Holocausto y la ONU, oh sorpresa, acaba de descubrir que muchos de sus empleados en Palestina en realidad eran terroristas y han necesitado 111 días para entenderlo. Debe ser que no era suficiente que en todo este tiempo hubiera testimonios de rehenes diciendo que sus secuestradores formaban parte de la Agencia Especial de la ONU para los Refugiados Palestinos, o que en todos los colegios y hospitales de Gaza controlados por la ONU que el ejército israelí ha tenido que registrar desde que empezó la guerra, casualmente siempre encontraron un arsenal de armas que ya quisiera para sí Kim Jong-un, o de forma más directa aún, y esto es lamentable, las propias imágenes y posts que publicaban en redes sociales muchos de los colaboracionistas de la ONU, en las que directamente enaltecían el genocidio de judíos sin pudor alguno, con orgullo. 111 días han necesitado para despedir a terroristas. La ONU. Increíble. En fin, lo que está ocurriendo en Oriente Medio es una aberración. La guerra militar no cabe duda que Israel la va a ganar, pero la guerra mediática a la que está teniendo que hacer frente por culpa de los nazis de medio mundo que se envuelven en la bandera del progresismo para tapar el hedor de su antisemitismo, pues es bochornoso. Y sí, he dicho nazis, porque nos hartamos siempre de catalogar como nazi a cualquiera que no comulgue con la izquierda, pero justo a los que quieren matar a judíos por el mero hecho de serlo, parece que hay que llamarles libertadores o miembros de la resistencia. Y no son nada de eso. ¿Saben lo que son? Nazis, y como tal hay que llamarles. Unos nazis que, como ya viene siendo costumbre, cuentan con toda la admiración de nuestra izquierda.
Esa misma izquierda que en España monta manifestaciones como si se fuera a acabar el mundo, porque Almeida va a acabar con los derechos humanos, fundamentales, morales y todo tipo de derechos que hay en el universo de la comunidad LGTBI por no colgar la bandera arcoíris en Cibeles. Pero, sin embargo, esa misma izquierda que tanto brama contra Almeida no tiene ningún problema en ser ferviente defensora de Palestina, un lugar en el que, en vez de colgar la bandera arcoíris, directamente lo que hacen es colgar a homosexuales en grúas por ser impuros. Miren, nosotros no podemos debatir en términos racionales con los nazis, porque su argumentación no es racional. Piden un alto al fuego a sabiendas de que eso significa el rearme de Hamás para volver a cometer una matanza. Piden un alto al fuego cuando ni un solo día Hamás ha dejado de lanzar cientos de misiles contra la población civil israelí. Y piden un alto al fuego cuando saben que aún hay 126 rehenes secuestrados en túneles en los que se esconden los altos mandos de Hamás, que, por cierto, no son políticos, como dicen algunos de izquierdas, son terroristas. Aquí no hay duda. Israel va a ganar la guerra militar con certeza. ¿Y saben lo que les digo? Es irrelevante si gana o pierde la guerra mediática, porque en la que sin duda va a arrasar es en la batalla moral. ¿Y por qué? Pues porque aquí solo hay dos bandos. Uno, el de los que pudiendo cometer un genocidio no quieren hacerlo, y dos, el de los que quieren cometer un genocidio, pero para su desgracia y para nuestra fortuna no pueden. En este periódico lo tenemos claro, no hay debate. Aquí o estamos con Israel o estamos con la barbarie. Y para que todos nosotros ganemos y para que la civilización occidental perviva, solo hay una opción. Israel tiene que ganar. El tercer paso, primer paso, conflicto en Gaza. Segundo paso, lo que dije, esos enemigos que se unen ahí, los que acabo de mencionar. Y tercer grupo, es la gran batalla de la cual voy a hablar en este momento, el Salmo 83. Este Salmo 83 es uno de los salmos más impresionantes que se han escrito en relación al tema profético. Yo diría que es un salmo profético por naturaleza, porque describe lo que está sucediendo en Israel en este momento de la historia. Muchos amigos me han escrito y me han dicho, David, mucho mencionas el Salmo 83, pero ¿por qué no lo desarrollas claramente? Bueno, voy a tratar por razón de tiempo de hacerlo porque es un tema bastante espinoso, tengo mucho por desarrollar, pero quiero detenerme en este Salmo 83, el tiempo que sea necesario. Salmo 83, versículo 1, por favor, presten atención, porque aquí vamos a ver que aparentemente se va a utilizar armamento nuclear de gran envergadura. Miren el Salmo 83, verso 1. Oh Dios, no guardes silencio. Oh Dios, no calles ni te quedes quieto. No te quedes cruzado de brazos ante lo que está pasando. Dice Asaf, no es David, es Asaf el que escribe esto. Porque he aquí que rugen tus enemigos como leones, y los que te odian alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado, astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. ¿Qué han hecho? Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean más nación, y no haya memoria del nombre de Israel. ¿Qué es lo que están gritando en las calles del mundo? ¿Acaso no están cantando una canción que dice Palestina libre del río al mar? ¿Qué quiere decir esto? Palestina libre de judíos del río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Que no existe un solo judío ahí. Eso están diciendo, exterminemos a los judíos. Eso es lo que están cantando la gente en las calles, ¿y no se dan cuenta? La gente no sabe ni qué río ni cuál mar, pero canta. No están haciendo otra cosa que manifestar el deseo de exterminar al pueblo judío. Entonces, ¿qué ocurre? Mire, ese es el sermón. Destruyamos los que no sean más nación, porque se confabulan de corazón a una. Han hecho una alianza clara. Contra ti han hecho alianza. Y ya la alianza ya no es contra Israel, sino contra el Dios de Israel. El Dios que va a proteger a ese pueblo. El que se mete contra Israel se mete contra Dios. Y la gente que se ríe al ver este video y se burla, lo va a tener que ver con sus propios ojos y van a ver si Dios defiende o no a Israel, como lo hizo en los tiempos bíblicos. Dice, contra ti han hecho alianza. ¿Quiénes? Preste atención. Las tiendas de los edomitas. ¿Quién es Edom? Es Esaú, el hermano de Jacob. ¿Recuerdan ustedes la historia? Isaac se casa con Rebeca. Rebeca era estéril. Isaac ora a Dios y Dios le concede el deseo de tener hijos. Y queda embarazada de 2. Jacob y Esaú, que empezaron a pelear a muerte dentro del vientre desde antes de nacer. Esaú
es el padre de las naciones occidentales, de la gran mayoría de las naciones occidentales, nacieron de sus descendientes. Cuando les hablo de ellos, estoy hablándoles de Europa y Latinoamérica. Europeos y latinoamericanos, la gran mayoría de sus pueblos tienen origen en Esaú, en especial Roma. Magdiel, en Génesis 10, es uno de los descendientes de Esaú que fundó la ciudad de Roma. Para que vean ustedes, Esaú es padre de la civilización occidental. O sea, muchas naciones occidentales están contra Israel. ¿No lo estoy diciendo? Unión Europea, Estados Unidos, Gran Bretaña. ¿Quién es más? Dice, las tiendas de los edomitas, o sea, las naciones edomitas, las naciones gentiles de Occidente, las naciones de los ismaelitas. ¿Quién es Ismael? El hijo que tuvo Abraham con la esclava egipcia Agar, la criada de Sara. Conocemos la historia. Los ismaelitas son Ismael es el padre de la nación árabe, del mundo árabe. No llamaré musulmán porque eso más tiene que ver con la religión. Hablemos de pueblo como tal. Ismael no era musulmán, simplemente era ismaelita. Era lo que era, un árabe, descendiente de una egipcia. ¿Quién es más? Moab. ¿Quién es Moab? Edom y Moab fueron los hijos que tuvieron las hijas de Lot. ¿Se acuerdan cuando escapan de Sodoma y Gomorra? Que las hijas emborrachan deliberadamente a su padre, que estando ebrio fue violado por sus hijas y cada una quedó embarazada de su padre en un claro acto de incesto. Pues nacieron hijos que fueron Edom y Moab. ¿Quiénes son ellos? Los padres del pueblo de Jordania, acá cerca de nosotros, acá en Israel, limítrofe, Jordania. Bueno, o sea que los jordanos se nos van a voltear. Y déjeme decirle que ya Jordania está mostrando atisbos de furia contra Israel. Si están calmados los jordanos es porque necesitan agua dulce, porque no tienen, están en el desierto. E Israel les da 100 millones de metros cúbicos de agua año, cuando el convenio solamente era por 50, pero 50 más le da Israel. Por eso están calmados. Pero en cualquier momento los jordanos se nos van a tirar encima. Dice, Moab y los agarenos. ¿Quiénes son los agarenos? Ya lo acabo de decir. Agar, la egipcia. O sea, Egipto también se va a voltear. Y déjeme decirle que Egipto y Jordania son los únicos dos países con los cuales Israel tiene relación de paz, acuerdos de paz firmados. Pero Egipto, no crea usted que se va a quedar quieto. Egipto en algún momento nos puede pegar un zarpazo a traición. Mire, ¿quién es más? Jebal, aquí está claro, este es el Líbano, del cual hablaré más adelante. El Líbano, que se va a ver envuelto en la guerra contra Israel con Hezbollah a la cabeza. Amón, está claro que ya lo he dicho, es Jordania. Y Amalek. ¿Quién es Amalek? El enemigo eterno del pueblo judío. Es el enemigo eterno de la nación de Israel. Voy a hablar en breve de Amalek. Amalek es un pueblo que nos atacó cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto. Fue el primer enemigo que tuvimos en el camino, dice la historia, y atacó por la retaguardia. Cuando las caravanas se trasladaban en grandes multitudes de un lugar a otro, eran pueblos nómadas, se acostumbraba a enviar atrás a la cola a los ancianos, a las mujeres y a los niños. Venían rezagados, más lento. ¿Qué hizo Amalek? Atacó por atrás. Masacró a mujeres, niños y ancianos. Y ese pecado Dios nunca lo perdonó ni lo olvidó. La Biblia dice textualmente, nunca olvidarás lo que la Amalecita te hizo, dice. Lo recordarás siempre. Y de generación en generación Dios tendrá guerra contra Amalek y lo exterminarás. ¿Quién es Amalek? Este enemigo al cual el mismo Benjamín Netanyahu hizo referencia el 7 de octubre y que fue deliberadamente, malintencionadamente manipulada su declaración por Sudáfrica para llevar a Israel a la Corte Internacional de La Haya. Los terroristas del Hamas, pues, son Amalek, a los cuales Israel tiene que despedazar y destruir. Tú no puedes negociar con un enemigo que te quiere exterminar. A él no le interesa que tú vivas en paz, te quiere exterminar y no va a parar de hacerlo. Intentar y hacerlo las veces que sea necesario, y ellos mismos lo han dicho. Entonces, con un enemigo irreconciliable como ese, tienes que hacerlo desaparecer. Pero ahí vienen pues los cristianitos, pues, los hermanitos, aleluyas, a veces totalmente sentimentales y no bíblicos, a decir, hay que amar al enemigo, hay que amar al enemigo, hay que darle otra mejilla, hágase matar, eso nos están diciendo. Con terroristas como el Hamas, como Hezbollah,
grupos terroristas. No estoy hablando de la población civil de Gaza, estoy hablando de los terroristas como tal. Uno no puede tener ningún tipo de consideración, peor después de lo que han hecho. Han demostrado lo que son capaces y de lo que quieren volver a hacer, en mayor escala si tuvieran la oportunidad. Amalek, entonces, es el enemigo eterno de Israel. ¿A quiénes encarna espiritualmente Amalek en este tiempo? A toda persona, escúchenme bien, toda persona, todo gobierno, toda nación que odia a Israel. Todo el mundo tiene derecho a tener un país, menos los judíos. Esa es una malecita. Todo el mundo tiene derecho a existir, menos los judíos. Todo el mundo tiene derecho a defenderse, menos los judíos. No entienden que Israel es el único país para el pueblo judío, el único refugio que tienen para sobrevivir los judíos que han sido perseguidos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde iban a correr? Se necesitaba un refugio para proteger a la población judía. Para eso se hizo la nación. Somos el 0.2% de la población mundial, 15 millones judíos, 15 millones de judíos en un mundo de 8.000 millones de habitantes, 0.2% de la población mundial. Una sola nación judía en medio de 22 naciones árabes. En Israel hay 9 millones de habitantes. Alrededor existen 800 millones de árabes. 800 millones de árabes hay. En 22 naciones. Israel tiene 21.000 kilómetros. Y el mundo musulmán o el mundo árabe tiene 14 millones de kilómetros. El problema no es territorial. Tierra tienen y les sobra. El problema es no las fronteras de Israel, es la existencia de Israel y del pueblo judío, lo que ellos no aceptan. Nos quieren exterminar. El mismo espíritu de Amalek. ¿Y qué ha hecho? Ha permeado hoy día en la izquierda latinoamericana, en la izquierda europea, ha permeado entre los grupos homosexuales, LGBTI, aborteros y compañía. Todo el mundo ahora es pro-palestino. Todo el mundo. Y van a la franja de Gaza, ahí no van a ir a levantar la bandera gay. No van a levantar, no van a colgar la bandera gay, lo van a colgar al gay, que es otra cosa. Ahí lo van a colgar al homosexual. A él lo van a colgar, no su bandera. Métanse a Gaza, hágale. Y lo mismo lo digo a los cristianos, esos sentimentales y amorosos, que quieren ser más buenitos y más misericordiosos que Dios. Tanto sufren por lo que pasan los palestinos en Gaza, ¿y por qué no fueron y les predicaron? Pues? Si tanto te interesa a ellos, ¿por qué no fuiste a predicarles a los gazatíes? ¿O por qué no vas ahorita? Anda. Tanto te interesan, anda a predicarles, pues hermano. Anda, ¿qué haces en tu casa? Gritando y protestando desde un computador. ¿Por qué no vas y les predicas? Pues, del amor de Dios, el amor de Cristo, la resurrección, la salvación, la vida eterna. Anda, predícales. Hazlo. Tanto te interesan, tanto pena te dan. Anda y predicales. ¿Por qué no lo haces? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso es lo que está sucediendo. Amalek ha despertado en el mundo entero con el antisemitismo. Antes era el antijudaísmo, luego fue el antisemitismo y ahora es el anti-israelismo. Contra Israel. No, nada tengo contra los judíos, mi bronca es contra Israel. ¿Ah? Yo no te odio a ti, pero odio a tu mamá. Lo mismo. Bueno, ahí andamos. Esos son los enemigos con los que está bregando Israel, los amalecitas. ¿Quiénes más están metidos en este baile? Los filisteos. Bueno, los hace mención a los de esta región donde yo vivo, toda esta región de la franja mediterránea donde estaban los pueblos filisteos, primordialmente Gaza, donde Sansón murió, pues. Sansón falleció en la franja de Gaza. Y los habitantes de Tiro, voy a hablar de esto adelante, el Líbano, metido Hezbolá acá en este salmo. Cuán perfecto es este salmo, el 83, Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. ¿Quién es el asirio? Babilonia. ¿Quién es? Irak. Irak está metido en esto. E Irán, porque el Golfo Pérsico abarcaba esa región. Irán e Irak, el Golfo Pérsico. Ellos eran los asirios. En pocas palabras, aquí está diciendo que Irán e Irak van a estar metidos en la confabulación contra Israel. Exactamente los mismos de los cuales he venido hablando todo este tiempo. Los mismos enemigos que he mencionado. Y sirven de brazo a los hijos de Lot, de apoyo a los descendientes de Lot, es decir, Jordania. ¿Cómo va a acabar esta guerra? Mire, este es un tema bastante interesante. ¿Cómo va a acabar la guerra en el Salmo 83? Preste por favor atención a lo que le voy a leer.
Tenía la intención de hacer un programa de solo 1 hora. El tiempo me está atropellando. No he podido en 1 hora terminar esto. Sigo. Quiero hacer una pausa, si me lo permite, por favor. Quiero invitarles a todos ustedes a que tengan la bondad de, más aún si están en Estados Unidos, por favor, el libro Jerusalén y la Tierra Prometida, el origen, la historia y la profecía del conflicto en el Medio Oriente. Un material que yo escribí en el año 2006 por primera vez y lo reedité en el año 2012. Todo lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente, el conflicto con el Líbano, lo que va a ser la destrucción de Siria, lo que viene para Arabia Saudita, en Gaza, todos esos temas estaban ya escritos, lo yo había explicado con detalle en este libro hace tantos años atrás y ahora, como lo he dicho, Dios me ha permitido venir a mi país Israel a vivir como ciudadano israelí y me está permitiendo ver con mis propios ojos lo que he enseñado por más de 20 años. Y el libro Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Los puede pedir, más aún si está en Estados Unidos, contactándose con Rita Marconi, nuestra secretaria. En la publicidad al final del programa y al inicio, pues ustedes van a encontrar mayor información. Bien, quiero volver al punto, al tópico. ¿Cómo va a acabar esta guerra del Salmo 83? Acá es interesante lo que sucede. Présteme atención. Verso 12. ¿Por qué pelean estas naciones? Ahí está en el 12 la respuesta. Dice, ¿qué han dicho estas naciones? Heredemos para nosotros, apropiémonos para nosotros las moradas de Dios. ¿Y cuál es la morada de Dios? Jerusalén. Apropiémonos de la tierra de Dios, de la tierra de Israel, en especial de Jerusalén. Ahí está el lugar de su trono, el lugar de su habitación, dice la Biblia. Jerusalén es el lugar de mi habitación, dice en los Salmos el rey David, hablando de lo que Dios escogió a Jerusalén como su ciudad. Y dice esto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar Dios ante esta invasión de naciones vecinas contra Israel? Porque son vecinos. Dice, Dios mío, ponlos como torbellinos de fuego, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema en el monte, como llama que quema en el bosque. Persíguelos con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Cuando el profeta y poeta Asaf escribe esto, ¿cómo pudo haber respondido o descrito a lo que estaba viendo? Un hongo atómico, un hongo nuclear, una explosión nuclear. Yo no, ¿cómo lo viera? ¿Cómo lo está diciendo acá? Es un torbellino de fuego, de viento que quema y arrasa. Exactamente. Torbellino nuclear, hongo atómico. Llena sus rostros de vergüenzas y que busquen tu nombre, oh Señor. Sean afrentados y turbados para siempre, o sea que nunca más se levanten después de esta derrota, y sean deshonrados y perezcan. Wow, ¿qué es perecer? Morir, desaparecer. Conozcan que tu nombre es Hashem, tú Altísimo sobre toda la tierra. ¿Se da cuenta lo que está describiendo? Este Salmo 83 termina de una manera impresionante, con un fogonal impresionante, tremendo. Pero aquí voy al siguiente paso. Esto no queda ahí. Este Salmo 83 va a tener especial punto enfático en 2 lugares, Siria y Líbano. ¿Qué va a pasar en Siria primeramente? Siria. La capital es Damasco y será arrasada por fuego. Mire por favor lo que dice Isaías capítulo 17. Quiero a propósito aclarar, yo hice una conferencia que titula, y la pueden ver en YouTube, estará pegada a esta, relacionada a esta, que titula Siria y Líbano en la profecía bíblica. Como comprenderán, yo no puedo repetir el mismo mensaje 2 veces, no tiene sentido hacerlo. Por ello les pido que por favor vean mi enseñanza Siria y Líbano en la profecía bíblica, lo que viene. Pero voy a tomar Isaías 17 para explicarles una cosa que a mí me parece puntual, es necesario reiterar. Dice, verso 1, profecía sobre Damasco, la capital de Siria. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y se convertirá en montón de escombros. Tremendo. Que dice, dejará de ser ciudad. Esta profecía nunca se ha cumplido. Y aquí quiero hacer una salvedad. Muchas personas me han dicho, David, estás leyendo profecías que se han cumplido en el pasado. ¿Así? ¿Y cómo es que Damasco todavía existe? ¿Cómo es que todavía Damasco existe? ¿Cómo es que Sidón y Tiro y Beirut siguen? Existen ahí, en el Líbano. La Biblia dice que van a desaparecer. Si esto fue del pasado, entonces no tendrían que estar acá, ¿no le parece?
Hay veces dicen cosas que, bueno. Ay. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y se convertirá en un montón de escombros. Las ciudades de Aroer serán desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien las espante. ¿Qué va a pasar? Si me voy al versículo 9, mire lo que va a pasar en el versículo 9. Destrucción de Damasco, va a desaparecer Damasco para que deje de ser ciudad, mi amigo. Eso no es cualquier guerra. Dice lo que menciono el verso 9. Aquel día, sus ciudades fuertes, habla de Siria, serán como lugares abandonados en el bosque, o como ramas que fueron abandonadas delante de los hijos de Israel. O sea que Israel va a provocar la devastación en Siria. Literal, Israel dice que va a ser el que provoca la desaparición de Damasco. En un conflicto armado, no hay otra manera. Dice, la tierra será una desolación. La tierra será una desolación. Está hablando de Siria. Verso 3, 12. ¡Ay! Bramar de muchos pueblos que braman como bramido de los mares. Las naciones. Mire, si con lo que pasó en Gaza, recuerdo lo que pasó en Gaza, entran y masacran a los judíos. Y no solo judíos, había gente de muchas naciones que se llevaron secuestrados y murieron otros que no eran judíos tampoco. Fueron asesinados y masacrados. Y mire, sabiendo que Israel estaba en su derecho de defenderse, salieron a protestar en el mundo contra Israel por estarse defendiendo. ¿Usted se puede imaginar lo que va a hacer el mundo cuando Israel ataque Siria y ataque Líbano en una acción de defensa ante estos grupos terroristas que nos viven amenazando todo el tiempo? ¿Usted se puede imaginar? El mundo entero se nos va a levantar. Eso dice, las naciones se van a levantar ante esto. Como leones, dice, rugirán como leones las naciones, como rugido de violentas aguas, tempestad entre los pueblos. Varias naciones. ¿Cuáles naciones? Entre ellas las del Salmo 83 y el mundo entero, me imagino. Las naciones rugen como rugido de muchos pueblos. ¿Qué es lo que va a aumentar? El antisemitismo entre las naciones. La guerra esta va a provocar más odio contra el pueblo judío. Va a aumentar el odio contra la nación de Israel. De eso sí téngalo por hecho. Pero el Señor las reprenderá con fuego. Huirán lejos. Serán perseguidas, por favor preste atención, como la paja delante del viento. ¿No le suena lo mismo que leí en el Salmo 83? La misma finalización. Es lo mismo. Como el polvo de torbellino delante del vendaval. Escuche, fuego, viento, torbellino, hongo nuclear. Y dice, al tiempo de la tarde, terror. Y antes de la mañana, el enemigo ya no existe. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede desaparecer un enemigo de la noche a la mañana así? Tal será la porción de los que nos despojan y la suerte de los que nos hacen daño. ¡Wow! Yo no entiendo otra manera de acabar esta guerra que con armamento nuclear. Yo no le veo, sinceramente se lo digo francamente. Bien, ahora, ¿qué va a pasar con esto? No solamente el Líbano va a estar metido, Siria va a estar metido en este problema. Veamos qué va a pasar con el Líbano. Ezequiel capítulo 26. Vean, por favor. Va a hablar de Sidón y Tiro. Dos ciudades del Líbano. Rapidito. Versículo 3.
Por esto yo, dice el Señor, digo, Tiro, yo me declaro tu enemigo. Tiro es la ciudad donde ahorita está posicionado el grupo terrorista Hezbollah. Hezbollah es el grupo terrorista más violento del mundo, es el mejor armado del mundo, tiene 200.000 misiles apuntando contra Israel, misiles teledirigidos. Lo que tira el Hamas son cohetillos, fósforos, comparado a lo que tiene Hezbollah, para que tenga usted noción. Son más de 100.000 soldados que tiene, muchos de ellos profesionales. Definitivamente Hezbollah es una bestia mucho más grande y más violenta que el Hamas. Es mucho más violenta que el Hamas, mucho más violento este monstruo. Bueno, y vive y está atrincherado en Sidón y Tiro. Dice, yo me declaro tu enemigo, haré que naciones se levanten contra ti como se levanta el mar sus olas, y destruyan tus murallas y echen abajo tus torres, hasta el polvo barreré de su lugar. O sea, tus edificios, todo lo va a ser arrasado. Te dejaré como una roca pelada, le dice, como una roca pelada. En medio del mar quedarás como un lugar para poner a secar redes. Yo, el Señor, lo afirmo, porque Tiro será saqueada por todas las naciones y caerán a filo de espada. Tremendo. Más abajo dice, si me lo permite, por favor, al versículo 18, dice, al versículo 17, entonces te dedicarán este canto fúnebre al Líbano. ¿Qué van a decir los pueblos? Cortado, ¿cómo fuiste destruida? ¿Cómo desapareciste del mar? Desapareciste, ciudad famosa. Claro, Sidón, Tiro y Biblos eran ciudades antiquísimas del imperio fenicio, y Biblos es el origen de la palabra Biblia. Tú, con tu gente, fuiste poderosa en el mar, pero sembraste el terror en el mundo. ¿Acaso no fue que Hezbollah cometió atentados terroristas en varias regiones del mundo? ¿No es uno de los más grandes exportadores del terrorismo junto con Irán? Pregunten eso a los argentinos, lo que hicieron en la comunidad judía y en la embajada israelí en Argentina cuando la dinamitaron y mataron a tanta gente ahí. Ahora que has caído, los países del mar tiemblan de miedo. Ahora que has desaparecido, las islas del mar se llenan de espanto. Por eso vivo yo, dice el Señor, te voy a dejar en ruinas, como las ciudades donde nadie vive. Más abajo dice, en el verso 20, parte final, no volverás a tener habitantes ni serás reconstruida en la tierra de los vivientes. Te convertiré en algo terrible y dejarás de existir. Te buscarán y jamás volverán a encontrarte. Yo, el Señor, lo afirmo. ¡Wow! ¡Qué tremenda destrucción la que le viene! Y es más, en Ezequiel capítulo 28, la ciudad gemela, Sidón, donde también está Hezbollah, dice, Ezequiel 28, versículo 22. Esto dice el Señor, yo me declaro tu enemigo, Sidón, así igual que como de Tiro, me declaro tu enemigo. Y si usted es enemigo de Dios, imagínate quién puede contra él. En medio de ti voy a ser glorificado cuando ejecute mi sentencia contra ti y demuestre así mi santidad, y se reconocerá que yo soy Dios. El mundo va a ver que hay un Dios en Israel. El mundo verá que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Va a ver cómo Dios defiende a Israel. Los mismos judíos se sorprenderán. Enviaré contra ti enfermedades y la sangre correrá por tus calles. Tus habitantes caerán muertos, atacados a espada por todos lados. Es decir, bombas, porque ahora nadie va con fierros, con machetes a la guerra. Entonces se reconocerá que yo soy el Señor. Fíjese, el tipo de destrucción que estoy describiendo a la luz de la Biblia no es una destrucción normal. Es una destrucción que todo indica está hecha, ¿verdad?, con armamento de gran poderío destructivo. Vea, por favor, si me lo permite, tenga la amabilidad, cómo describen los profetas bíblicos la utilización de este tipo de armamento nuclear. El primero que me llama la atención es Joel capítulo 2. Vea, por favor, el libro del profeta Joel. El libro del profeta Joel es uno de los profetas que mejor describe el final de los tiempos. Diría yo, es uno de los pocos cronológicos realmente, que uno le puede seguir el compás fácilmente. Mire, por favor, Joel capítulo 2, versículo 30. Y daré prodigios en el cielo. Y en la tierra, fíjese qué va a pasar en la tierra. Sangre, fuego y columnas de humo, hongo nuclear. Sangre, fuego y columnas de humo, tormenta nuclear.
Vea por qué. El sol se convertirá en tinieblas y la luna quedará rojiza, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Fíjese por favor lo que le estoy diciendo. Sangre, fuego y columnas de humo. Guerra, pero no cualquier guerra. Guerra nuclear. Quiero mencionarle otro profeta que menciona este tipo de situación. El profeta Isaías en el capítulo 34, verso 8. Esto es tremendo. Mire, 34, verso 8 de Isaías. Permítame, por favor. Sí, será el día de la venganza del Señor, el año del desquite en el pleito de Sión. ¿Y acaso no es por Sión que se está peleando? ¿Acaso que es los sionistas aquí, los sionistas allá, los sionistas que se toman la tierra, los sionistas que masacran? Bueno, el pleito de Sión Dios va a resolver de un trancazo acá. Dice, los arroyos de Edom, de las naciones occidentales inclusive, se convertirán en brea, su polvo en azufre, la tierra arderá como brea, claro, el fogonal del hongo. No se apagará ni de día ni de noche. Siempre se levantará su humareda. Por los siglos y los siglos quedará abandonado ese lugar. Nadie volverá a pasar jamás por allí. La radiación. ¿Se dan cuenta? Isaías, que vive 750 años antes de Cristo, describe esto. Tremendo. El polvo arderá como brea, como azufre, y se levantará el humo, el hongo nuclear. Es cierto que van a haber muchas guerras hasta el final de los tiempos. Estoy simplemente haciendo explicación de unas cuantas guerras, faltan muchas. Pero a usted ya puede darse cuenta que los profetas bíblicos viajaron al futuro. Por eso yo escribí este libro que se llama Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. El futuro es historia. A Dios el futuro no lo sorprende. Dios conoce el futuro. Dios no necesita ver una bola de cristal, consultar a Nostradamus o Julio Verne. El futuro lo mira Dios. Dios no mira al futuro. Dios está por encima de la eternidad, por encima del tiempo. Está en la eternidad. Dios mira el presente, el pasado y el futuro como una sola cosa. Y la reveló a la humanidad por medio de sus profetas. Mire otro profeta que describe esto. Zacarías capítulo 14, verso 12 es contundente. Mire por qué. Zacarías 14, 12 dice, esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que peleen contra Jerusalén. Fíjese, su carne se pudrirá estando aún sobre sus pies. Se les va a podrir la carne. Se les consumirán, se les derretirán, dice otra versión, en las cuencas sus ojos. Se les van a derretir los ojos. Y la lengua se les deshará en la boca. ¡Wow! Dígame eso si no es armamento nuclear. ¿Qué armamento puede provocar esto? Le repito.
se pudrirá su carne estando aún sobre sus pies, se les derretirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en la boca. Dios definitivamente demostrará al mundo que sigue amando a Israel y que tiene un plan y una agenda divina con el pueblo judío, y lo hará sobrevivir en este momento tan terrible de nuestra historia, porque desde 1948 nunca Israel y el pueblo judío había sido tan atacado como estamos siéndolo ahora, israelíes y judíos. Tras esta guerra, el mundo respetará a Israel. Te lo puedo asegurar, le van a tener hasta miedo, pánico. Yo hubiera querido, tal vez, si me hubiera dado el tiempo, poder mostrar algún video que acompaña esto, de las declaraciones del primer ministro Netanyahu o del general del ejército israelí Gantz, que dicen abiertamente, escúcheme bien, que Israel va a hacer estremecer al Líbano si es de que entra en guerra contra nosotros. Lo va a devolver a la edad de piedra. Dios no lo quiera así, pero si se desarrolla aquí una escalada o un conflicto, devolveremos al Líbano a la edad de piedra. No dudaremos en usar todo nuestro poder y erosionar cada centímetro de Hezbollah y el Líbano si es necesario. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que si el grupo chií libanés Hezbollah entra en guerra contra Israel en apoyo al movimiento islamista palestino Hamas, cometerá el peor error de su vida y añorará el conflicto de 2006. Tome en cuenta esa declaración. Israel no se va a quedar cruzado de brazos si es de que Hezbollah escala en el conflicto en estos días, en un conflicto ya inminente, va a chocar Israel. ¿Qué va a pasar con esto? Ya entrando en la parte final, porque hay muchas cosas que yo no voy a poder desarrollar, me quedé con mucho para enseñar y para explicar sobre Irán. Lo que quiero decirle de Irán es lo siguiente, y no me quiero ir de esto, sin esto. Irán es el culpable de todo lo que está pasando. Irán junto con Rusia. Irán aspira a la destrucción del Estado de Israel, lo ha dicho siempre. Borraremos a Israel del mapa. En los últimos días se ha conocido información importante sobre Irán que yo no quiero pasar por alto. Lo siguiente, Irán, dicen, escúchame bien, ¿quién lo dijo? El ex inspector de armas nucleares de la ONU, acaba de declarar en estos días que Irán ha desarrollado uranio para 12 bombas nucleares. Escuche, 12 bombas nucleares que ya estarían preparadas en los siguientes 5 meses. Estados Unidos dijo que va a detener el programa nuclear de Irán, pero Estados Unidos, Biden, bla, bla. Israel le va a tocar detener a Irán a cualquier precio, porque sabemos que en el momento que Irán tenga armamento nuclear, va a buscar hacer desaparecer a Israel del mapa. Bíblicamente, Irán acompañará a Rusia en la batalla de Gog y Magog. Pero le voy a dar otro dato más interesante, que lo va a sorprender. Escuche. Irán, que se anima a decir que quiere borrar a Israel del mapa y lo dice abiertamente en los mismos pabellones y pasillos de la ONU, en el mismo podio de la ONU, lo dijo Mahmoud Ahmadinejad, quien fuera presidente iraní hace años atrás. Imagínense, hoy Irán está a punto, el 18 de marzo, de aquí a un mes, el 18 de marzo al 29 de marzo, Irán asumirá la presidencia, escúcheme bien, de la Conferencia de Desarme Nuclear de la ONU. Esto sí es gracioso. Irán, que quiere desarrollar armamento nuclear para hacer desaparecer a Israel, va a presidir la Conferencia del Desarme Nuclear de la ONU entre el 18 al 29 de marzo. Mire, Irán no tiene moral para hacer esto. Primero porque Irán es el primer exportador de terrorismo mundial. 2. Irán enriquece uranio para fabricar armas nucleares. 3. Amenaza permanentemente a Israel con borrarlo del mapa. 4. Ha dicho que su objetivo es hacer desaparecer al pueblo judío. Con todo esto, ¿cómo puede ser posible que Irán dirija, así sea por 5 minutos, un organismo que pregona la paz y el desarme nuclear? Mire, voy a ser irónico, pero póngame cuidado. Esto es como poner a un pirómano a cargo de la oficina de bomberos. Esto es como nombrar a Adolfo Hitler director de derechos humanos en la ONU.
Esto equivale a colocar a un pedófilo a cargo de una guardería infantil. Esto es pedirle a los ratones que cuiden el queso. Por favor, el mundo tiene que entender que la Biblia no es un libro de fábulas o de historias. La Biblia, amados hermanos, la Biblia es más real que la vida misma. Y todo lo que estamos viendo y lo que va a acontecer está escrito y se va a cumplir irremediablemente. Yo quiero tocar un punto sobre Irán. Quería desarrollar la Tercera Guerra Mundial, pero ya el tiempo se me fue. Voy a hablar solo de esta, la regional. Los musulmanes están divididos en dos vertientes. Cuando muere Mahoma o Mohamed, el profeta, fundador del Islam, se divide la religión en dos grupos, chiíes y suníes. Los suníes son el camino, la suná el camino, y los chiíes son los seguidores de Ali, un descendiente de Mohamed. Pero son la minoría y son los más violentos. Los chiíes, en su teología, dicen que vendrá el Mesías musulmán en el final de los tiempos, preste atención, y ocurrirá cuando se cumpla una profecía chií, que dice que Irán, el imperio persa, dicen ellos, claro, los persas son los iraníes, el nombre antiguo de Irán es Persia, dice, incendiarán al mundo entero y provocarán tal guerra, dice, contra los judíos, y en ese momento aparecerá el Mesías musulmán llamado el Mahdi, el Redentor Islámico. O sea, que Irán, que es un país gobernado por líderes religiosos, no políticos, porque el ayatollah es un líder religioso, es el equivalente a un papa, es como el papa Pancho en la Baticueva. Es lo mismo, pues un líder religioso el que comanda Irán, no es un político cualquiera, es un líder religioso fanático que cree en esas profecías y que ha preparado a Irán para cumplirlas. Bueno, ellos creen que tienen que acabar con los enemigos del Islam. ¿Quiénes son enemigos del Islam para Irán? Los judíos, los cristianos y los musulmanes suníes que no creen en lo que ellos predican. Por eso Arabia Saudita quiere firmar la paz con Israel antes que firmar la paz con Irán. Y eso que los dos son musulmanes, porque Arabia Saudita es suní e Irán es chií. ¿Ahí se han dado cuenta de lo que les estoy diciendo? Es serio lo que les menciono. Ok, perfecto. Eso es lo que están a punto de hacer, de concretizar. Llevar al mundo al caos para que dizque aparezca su Mesías musulmán llamado el Mahdi. Lo que quiere Irán es matar a 3 pájaros de un tiro. Arrasa con los judíos, arrasa con los cristianos y arrasa con los otros musulmanes. El mundo tiene que detener a Irán. Tenemos toda la humanidad que detener el programa nuclear de Irán y todo lo que está haciendo Irán a través de Hamas y de Hezbollah. Entiéndalo, Hamas es un perro amaestrado por Irán. Hezbollah es un tigre domado por Irán. Pero Israel es un león. Y se va a defender. Y va a ganar la guerra. Y lo repito, lo he dicho desde un principio cuando comenzó el conflicto en Gaza. El Hamas es como un perro que atacó a un león. Pero si el león despedaza al perro, el perro no se queje. Pero se están quejando. Yo con esto cierro, mis amados hermanos, amigos. El tiempo no me da para más. Me he extendido más de lo debido, créanme. No pensé extenderme tanto. Pero les agradezco por su amable atención. Que Dios los bendiga, el Todopoderoso los guarde y los proteja. He tratado de explicar la teología judía, cristiana y musulmana al respecto. Y les pido, por favor, los libros Jerusalén y la Tierra Prometida e Historia del Futuro. Ustedes pueden adquirirlos a través de mi secretaria Rita Marconi. Contáctense con nosotros, por favor, por el Facebook. La publicidad les va a indicar cómo a través de WhatsApp. Y también suscríbanse a mi canal en Telegram. De verdad, he tratado en lo posible de hacer una explicación sucinta y clara. El tiempo, de verdad, no me da para más. Yo quería mencionar que después de la batalla con Siria y Líbano, viene la gran batalla de Gog y Magog de Rusia e Irán y otras naciones que antes eran comunistas, pero son musulmanas de religión, que van a atacar a Israel en el final de los tiempos, después de la destrucción de Damasco y de Líbano. Les agradezco por su amable atención, que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga, un fuerte abrazo, y por favor no se olviden de orar por Israel. Muchísimas gracias de todo corazón, que Dios les guarde, un abrazo desde Ashdod en Israel.
El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond. El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-24-42.